Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La marea del epicentro del coronavirus cambió hoy. Estados Unidos se convirtió en el país con más casos confirmados a nivel mundial, más de 80.000 y subiendo a un ritmo exponencial. Hay más casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos que en China, en Italia y en España. Europa, por la cantidad de países que tiene, sigue siendo el punto más caliente del virus a nivel global, pero la marea se está moviendo al nuevo mundo, nos llegó a América. A los virus no les importan las fronteras, las razas o las religiones. Esto le ha costado trabajo entenderlo a algunos políticos del mundo. A los virus como el coronavirus solo les importa que seamos humanos. Y nos está recordando con este salto de China a Europa y ahora a Estados Unidos eso mismo. Y esto es importante verlo, sobre todo porque sugiere que posiblemente en el futuro el virus volverá a saltar y muy probablemente en algún momento nos caerá encima a nosotros. Que el virus esté disparado en Estados Unidos también tiene grandes consecuencias inmediatas para Colombia. Nuestra bolsa, nuestra moneda se mueve al vaivén, sobre todo de la economía gringa. Estados Unidos es el país donde hay más colombianos por fuera de Colombia, es nuestro principal comprador de exportaciones, como lo es también para casi todos los países de América Latina. Entonces estos lazos políticos, económicos, migratorios son puentes ideales para el virus, no solo en el futuro inmediato, también en el largo plazo. El coronavirus llegó para quedarse, eso hay que metérselo en la cabeza. Y si fue desde España por donde entró a Colombia por primera vez, en algún momento, cuando volvamos a abrir fronteras y hacer cotidiano el COVID-19, será por Estados Unidos por donde seguirá llegando. Creo que ese movimiento del virus hará superflua la idea que tenemos ahora de que se pueden cerrar las fronteras para contener esto. En el caso colombiano, lo que seguramente va a pasar con Venezuela es imparable. Esa será la próxima marea. Por ahora, nos podemos entretener con los 15 millones de dólares que Estados Unidos ofreció hoy por la captura de Nicolás Maduro. Aquí arranca Zona Franca. Nosotros estamos en directo desde Bogotá, son las 9:03 de la noche. Nos pueden trinar a través de Twitter con el hashtag francamente coronavirus. Va a ser difícil cambiar ese hashtag, al menos en los próximos días, al menos por ahora que vamos apenas en el tercero, cuarto, ya se me empiezan a juntar los días de la cuarentena nacional, algo que nunca se había intentado. Me está diciendo, ¿qué? ¿Apenas el segundo día de cuarentena? Bueno. Faltan 17 días, esa cuenta sí la tengo más clara. De los reportes del Instituto Nacional de Salud, tenemos 491 casos en Colombia, pero el dato de hoy a mí me empieza a preocupar. Este es el reporte de los casos diarios que ha hecho el Instituto Nacional de Salud. Es un reporte que empezó a hacer cuando empezó la infección aquí en Colombia, por allá el 6 de marzo, cuando apareció el primer caso. Fíjense que a partir de entonces había habido un incremento relativamente constante en el número de casos hasta hoy que tenemos la caída más grande. Ayer se habían reportado 92 casos, anteayer 72, antes de ayer 66 y hoy se reportaron apenas 21 casos. Y puede parecer una buena noticia para algunos, pero a mí lo que me indica es que hay algo que no está funcionando con las cifras. Y esa misma indicación, esa caída, la confirma un periodista que ha estado siguiendo muy de cerca esto, se llama Pascual Gaviria, que en su cuenta de Twitter empezó a calcular el número de pruebas al día que hacía el Instituto Nacional de Salud. Ellos no publican los datos desagregados de las pruebas al día, pero van publicando el número de pruebas que se hacen en total. Ya llevamos más de 5.000 pruebas. Pero según los datos de Pascual Gaviria, por ejemplo, el lunes 23 de esta semana se hicieron 446 pruebas y hubo 71 casos positivos. El martes
ese número casi que se duplicó, el de pruebas. Se hicieron 838 pruebas y de esas fueron 72 positivas. El miércoles siguió por los 838 y hubo 92 positivas. Hoy, en cambio, el Instituto Nacional de Salud solo reportó datos de 452 pruebas de coronavirus en Colombia, casi la mitad de lo que había reportado ayer y los días anteriores. Por eso el número de 21 nuevos casos hoy es preocupante, porque seguramente hay muchos casos más y hay un subregistro porque no se están haciendo suficientes pruebas. La Procuraduría alertó al respecto que algunas regiones no estaban mandando bien las pruebas desde los distintos lugares de Colombia. Las pruebas siguen centralizadas en Bogotá, eso es un problema que no se ha podido resolver. Ya hay cerca de otros 20 laboratorios en Colombia que están en capacidad de hacerlas, pero el gobierno no ha logrado que se descentralice totalmente este proceso de pruebas. En países como Corea del Norte se han hecho cientos de miles de pruebas, y en esa medida es que uno sabe que los casos confirmados por el Instituto Nacional de Salud y las pruebas que hace tienen una relación directa. Si no se están haciendo suficientes pruebas, pues evidentemente estos 21 casos que nos reportaron hoy tendrán un subregistro. El problema es que las pruebas que envían desde las regiones, que son pruebas de moco, básicamente, una escobilla que se introduce entre la nariz, tiene que guardar ciertas condiciones de temperatura, ciertas condiciones de higiene que en algunos casos no se están guardando, y llegan pruebas que el Instituto Nacional de Salud o no puede probar porque salieron malas, o en algunos casos se reportó que el nombre de la persona estaba tan mal escrito que era ilegible, y entonces la prueba se volvía inválida. En medio de esto hay otro dato que sí nos empieza a dar, digamos, una magnitud de cómo está la situación, y es cuánta de la gente que está enferma de coronavirus está en hospitales. Y aquí la tengo. Sigue siendo la minoría, la mayoría de los 491 casos. ¿Me la das, por favor, la de hospitales? La mayoría de los 491 casos que se han confirmado están en la casa. ¿La tengo? Ahí viene. Están en la casa. 430 casos están en la casa, 28 están hospitalizados, hay 8 recuperados y 4 fallecidos. Eso indica que más del 90% de la gente que tiene esta enfermedad está en su casa, y que todavía el estrés sobre el sistema hospitalario de Colombia es bajo. Esto, desafortunadamente, y si sucede en Colombia lo que ha sucedido en otros países del mundo, hoy Estados Unidos, hablaremos de eso más adelante, empezará a cambiar en los próximos días. Recuerden, cifras claves. En Colombia no hay poco más de 5.000 camas de cuidados unidades de cuidado intensivo, que son los que tienen ventiladores, y la gente que tiene complicaciones por el coronavirus se enferma sobre todo y necesita atención de ventiladores. Solo 5.000 ventiladores en Colombia, por eso se está haciendo también mucho trabajo para aumentar esa capacidad. A propósito de cómo va esta cuarentena, tengo en la línea vía Skype al viceministro del Interior, a Daniel Palacios. Daniel está aquí en Bogotá, ¿cierto? Vice, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Gracias, señor. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo se ha sostenido esta cuarentena? Entiendo que usted tiene cifras frescas de número de comparendos que se han puesto en el país, lo que nos da una indicación de qué tan juiciosa está siendo la gente. Bueno, lo primero hay es que recordar que el aislamiento obligatorio preventivo lo que tiene que tener en primero es una conciencia clara de la ciudadanía de que esto no es un juego, que el coronavirus es real y que hay que protegernos nosotros para proteger a los demás. Hoy tuvimos una disminución de lo que fue el día de ayer cuando arrancó la medida. Ayer tuvimos 2.000 comparendos, hoy tuvimos 1.530 comparendos, lo que quiere decir que hubo una reducción de 500 comparendos, y eso lo que muestra es un mejor comportamiento el día de hoy. Todavía tenemos, por ejemplo, 18 de esos comparendos por movilidad y 30 comparendos por consumir licor en espacio público, lo cual está prohibido y hace parte de una de las prohibiciones del decreto 457. En general, un buen parte, una mejoría en el comportamiento, y tenemos que seguir trabajando para que esta medida, que tiene mucho de conciencia colectiva y de conciencia ciudadana, se siga cumpliendo.
Viceministro, usted también está en el tema y el tema que parece ser prioritario ahorita para el gobierno es la atención social a las personas para que puedan precisamente mantener esa cuarentena de más de 2 semanas. Está usted en el puesto de mando unificado, lo vi por ahí en su Twitter y estaban hablando de la entrega y estas cifras. Yo no sé si usted se imaginó que alguna vez iba a estar entregando más de 1 millón de mercados cuando entró al gobierno. Las cifras son impresionantes. Claro que no, yo creo que nadie, Daniel, estaba preparado o en algún momento se imaginó que íbamos a estar enfrentando un aislamiento obligatorio preventivo para toda la República de Colombia. Hay que recordar que es la primera vez en la historia que todos los vuelos comerciales están totalmente parados, que hoy las vías colombianas están únicamente y exclusivamente a servicio de la cadena de abastecimiento y para lo que son temas esenciales, que son lo que hacen parte de esas excepciones que tiene el decreto 457. Quiere decir, en lo que estamos es algo sin antecedentes, pero el gobierno colombiano está absolutamente jugado y comprometido con brindarle salud a los colombianos y garantizar los servicios esenciales. Y ahí va la pregunta que me hacías. El Ministerio del Interior en particular tiene un programa de llevar 1 millón de mercados a las familias vulnerables en unas poblaciones muy claras, lo que son indígenas, afros, población rom, juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, ediles. Ahí nos vamos a enfocar en llevar una ayuda significativa de un mercado sustancioso para poder garantizar que esas familias tengan esa alimentación mínima y necesaria para estos días de cuarentena. Viceministro, ya esta pregunta no se la había anticipado y si no sabe no importa, pero le quería preguntar por el caso de los yucpas, que son una etnia nómada que está en la frontera con Venezuela, en norte de Santander, y entiendo que hay un confinamiento de una comunidad de cerca de 200 personas cerca a Cúcuta. Ellos se mueven por la frontera y hay al menos 2 casos confirmados de coronavirus. Esto me hace pensar no solamente en los grupos vulnerables como son algunas de las etnias de Colombia, sino también en la aparición de contagios transfronterizos. Claro que sí, y eso es un reto que tenemos hoy con la frontera con Venezuela. Ahí el presidente de la República ordenó el cierre ya desde hace varios días y tenemos a nuestra fuerza pública haciendo un trabajo muy importante para no permitir el ingreso de extranjeros por la situación en la que estamos. Precisamente uno de los focos de la ayuda que va a dar el Ministerio del Interior son las poblaciones indígenas, precisamente los yucpa, los guayú, todas las etnias y las diferentes poblaciones indígenas a las cuales van a ser beneficiarias de esos mercados. Por ejemplo, a través del Fonsecón del Ministerio del Interior vamos a dar también 50.000 kits de aseo o aseo y coronavirus, que es para la protección de precisamente estas comunidades que tienden a ser muy vulnerables, y estamos trabajando con el Ministerio de Salud para brindarle a ellos una atención rápida, eficiente y sobre todo concientizarlos sobre la realidad del coronavirus. Viceministro, tal vez la medida más ambiciosa que ustedes han propuesto de asistencia social es la que se sale de los programas que ya tenían establecidos. Es lo que ustedes han llamado el ingreso solidario y es un ingreso de 160.000 pesos para 3 millones de familias que no están cubiertas por los programas sociales, muchos de ellos trabajadores informales. Yo sé que esto se sale de su ministerio, pero me imagino que ha estado enterado de cómo va. Yo hablé con Diego Molano hace un par de días y el director del DAPRE dijo que esto iba a tomar algún tiempo. ¿Cuándo podría empezar a esperar la gente que los empiecen a llamar a decirle usted es uno de estos 3 millones de hogares? Bueno, mira, o sea, todo el paquete social que tiene el gobierno nacional es muy grande, porque aquí tenemos varias condiciones. Una, la de garantizar la salud de los colombianos. Ahí va a haber una inversión de más de 6.7 billones de pesos, que es lo que tenemos presupuestado para inyectarle al sistema de salud del país. Eso por un lado. Por el otro lado, en la parte social, que es muy importante, sobre todo para garantizar la alimentación y ese ingreso económico de millones de colombianos, se ha dividido, por ejemplo, en familias en acción, donde van a tener un giro adicional, 1.7 millones de abuelos que van a recibir también un aporte significativo, jóvenes en acción que también van a recibir unos recursos importantes, y este ingreso solidario lo que hace es cubrir a toda esa población
que no está en un programa del gobierno como esos que ya he mencionado. Serían 3 millones de familias las que serían beneficiadas, como lo has dicho, con un giro de 160.000 pesos promedio, y a ellos les estará llegando un mensaje de texto para darles las indicaciones de cómo acceder a esos subsidios. Pero, por ejemplo, también se hizo la reconexión de más de 150.000 familias de los Pero servicios y entonces, públicos. Daniel, perdón, nadie se tiene que mover de la casa, nadie tiene que llamar a un número para que le llegue la ayuda del gobierno. Aquí lo que estamos buscando en todos los sentidos es garantizar que los ciudadanos estén en casa. En algunos buscaremos la forma de que eso le llegue directamente a su casa, en otros tendrán que acercarse a un establecimiento financiero, a un cajero o a un punto de pago, pero lo que estamos buscando es que la gran mayoría de estos desembolsos que haga el gobierno, inclusive la gran mayoría de entrega de mercados, las podamos hacer en cada uno de los domicilios, y para eso estamos montando toda una estrategia logística. Hoy, por ejemplo, en el PMU que subimos, estamos con la unidad de gestión de riesgo y con nuestras fuerzas militares que van a apoyar todo lo que es la cadena logística para la entrega de mercados, que Sí. es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno en este momento de atención alimentaria. Déjeme, le cambio un poquito de tercio. Estamos bajo un estado de emergencia. Esto es un estado totalmente excepcional. Voy a poner aquí un momentico el artículo 215 de la Constitución, creo que es, para que la teleaudiencia pueda ver la magnitud de lo que significa esta figura excepcional. Entonces, cuando sobrevengan, este es el artículo 215 de la Constitución, cuando sobrevengan hechos que perturben en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Ustedes, según mis cuentas, llevan casi 70 decretos expedidos bajo esta figura. ¿La cantidad de decretos usted cree que la etapa normativa ya pasó o debe continuar? Mira, lo importante es que los decretos ley que tiene la capacidad de emitir el señor presidente de la República durante los estados de excepción, en este caso el estado de emergencia, son para garantizar acciones. No son normas abstractas, son temas que garantizan poder llevar ayuda a la ciudadanía, que garantizan la capacidad del Estado para poder movilizarse. Por ejemplo, cuando uno logra el tema de aplazar o diferir el pago de los servicios públicos, cuando se logra a través de esto generar mayor inversión en la salud, como fue crear el FOME, que es el Fondo de Emergencia para el coronavirus, al que se le estarán destinando más de 6.7 billones de pesos. Todos esos decretos que se están sacando, lo que buscan es generar que el Estado sea ágil en la respuesta y que eso se traduzca en beneficio para la ciudadanía y en garantías de salud y de seguridad. Claro, pero también es legislar sin Congreso. Y entendemos que eso existe dentro de un estado de emergencia y existe con un propósito puntual. Pero precisamente entonces el Congreso, curiosamente, no está dentro de las excepciones que ustedes hicieron. Digamos, la actividad legislativa y la actividad política no quedó dentro de esas excepciones. El Congreso está básicamente metido en cuarentena sin la capacidad de legislar. ¿Usted cree que eso es una conversación que debemos tener solamente después de que se termine la cuarentena, cuando ellos vuelvan a reiniciar sesiones, o que hay que pensar, pues sobre todo si la cuarentena vuelve a instalarse o se aplaza, todavía no sabemos, hay que pensar en formas distintas de hacer control político ahorita? Bueno, varios temas dentro de las afirmaciones que hiciste. Lo primero es, las facultades excepcionales están precisamente diseñadas para eso, para esto, para poder atender una emergencia, para poder darle agilidad al Estado para responderle a la ciudadanía. No están hechos para, de cierta forma, vulnerar ninguno de los poderes públicos, sino están hechos para poder darle herramientas al Estado para poder responder. Y creo que no hay ningún reto que hubiese tenido la sociedad colombiana más grande que un aislamiento obligatorio que impide que muchas personas puedan acceder a su trabajo normal. Eso como primero. Como segundo, el Congreso de la República, de manera independiente, como un órgano independiente y que hace parte de las tres ramas del poder público, lo que hizo fue el presidente del Senado y el presidente de la Cámara declarar un receso. Sí. En el caso del Senado fue hasta el 13 de abril. Eso no fue como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio, sino fue una decisión independiente
del Congreso de la República, teniendo como consideración que venía un aislamiento obligatorio, y no solamente eso, sino la responsabilidad de los congresistas de cuidarse el uno al otro y a sus familias. En el Congreso de la República trabajan más de 4.000 personas cuando el Congreso está sesionando. Sí. Eso podría ser un foco de epidemia bastante grande y claro. Eso por ese lado. Por el otro lado hemos venido trabajando... En Casa de Nariño también, pero entendemos que debe funcionar, ¿no? Claro, hemos venido trabajando de la mano del Congreso para mirar cómo podemos avanzar en sesiones virtuales para que ellos puedan avanzar durante el periodo en el que estamos. Eso obviamente es un proyecto bastante complejo porque tiene unas implicaciones constitucionales y legales. Tú entenderás la dificultad de poner un sistema en donde se garantice la publicidad, se garantice la plena identificación, se den todas las garantías para poder votar. Y lo hemos venido trabajando con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara, con congresistas como José Daniel López. Varios congresistas han estado encima de eso y en eso venimos trabajando. Perfecto. Pero aquí hay que tener claridad sobre un tema. Tampoco es que no estén exceptos. Una de las excepciones que están en el decreto 457 es todos los servidores públicos, sí, todos los servidores públicos que estén a servicio de la emergencia sanitaria. Obviamente el Congreso de la República, si está tomando decisiones en materia de salud, en materia de todo lo que es la pandemia, pues obviamente entraría dentro de esa categoría. Estamos hablando con Daniel Palacios, es el viceministro del Interior. Daniel, muchas gracias por atendernos esta noche y estamos muy pendientes de cómo vayan avanzando. En la medida en que ustedes entreguen estas ayudas es que se va a poder mantener esta medida de aislamiento. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ti y recordarle a todos los colombianos que es un momento para estar unidos, para cuidarnos el uno al otro y sobre todo para que tengamos conciencia de no salir. Más allá de una norma, no salgamos, quedémonos en casa. Fácil, sin filas y quedándote en casa para cuidarte. Descarga app Mi Claro y descubre todo lo que puedes hacer tú mismo. Consulta y paga tu factura. Configura tu control remoto, cambia tu clave del Wi-Fi. Hasta soluciona fallas presentadas en los servicios de tu hogar y mucho más. App Mi Claro. Descárgala ya y regístrate. Y me acompaña ahora precisamente uno de los representantes a la Cámara del Legislativo, el representante de Cambio Radical, José Daniel López, representa a la ciudad de Bogotá y a quien mencionaba el viceministro ahorita hablando de las sesiones virtuales. José Daniel, buenas noches. Para usted y para todos los televidentes. José Daniel, nos vamos a una pausa. Por favor, quédese conmigo y nosotros volvemos con ustedes en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Tenemos en la línea conectado al representante a la Cámara, José Daniel López, del partido Cambio Radical. Yo sé que en tiempos de coronavirus el virus parece ser lo más importante, nuestra salud parece ser lo más importante, pero esta es una cosa que va a durar mucho tiempo y aquí es importante también entender que la democracia debe guardar formas. Estamos en un estado de emergencia, los congresistas están todos en sus casas, los concejales también, en las calles manda básicamente el Ejecutivo y es momento de preguntarnos si falta un poco más de control político. José Daniel, ¿qué tal? Hola Daniel, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, entonces usted está en cuarentena y sus amigos políticos están en cuarentena todos. Sí, pero además yo llevo una cuarentena más larga porque viajé a Estados Unidos, volví como volví una semana antes del arranque del piloto en Bogotá, entonces me quedé en cuarentena preventiva, así que ya estoy en mi día 11 de aislamiento social. Y yo sé que el Senado tiene sesiones para el 13 de abril, que es el día que se levanta la cuarentena, ¿la Cámara también? Sí, pero yo creo que eso es declaratorio. No, la verdad, no creo, que las medidas de aislamiento vayan a terminar el 13 de abril. 2, es innegable que el Capitolio, como lo decía ahorita el viceministro Daniel Palacios, es un lugar al que cuando hay sesiones llegan alrededor de 5.000 personas semanales. Es un sitio, digamos, que funcionando con normalidad sería un riesgo enorme de salud pública. Luego creo que acá el único camino para que tengamos Congreso y para que mantengamos la democracia en medio de la crisis del coronavirus es la propuesta de las sesiones virtuales del Congreso. Pero eso es ley quinta, ¿cierto? Que es la ley que determina todos los procedimientos del legislativo. Sí, pues básicamente, digamos,
Primero, hicimos un estudio de constitucionalidad muy juicioso junto a Juanita Gubertus, también con Juan Manuel Daza del Centro Democrático. Ahí hay, digamos, voces de oposición, voces de gobierno, en mi caso voces independientes, y 55 congresistas más. Encontramos uno, que no hay contradicción con la Constitución. La Constitución no prohíbe las sesiones virtuales y de hecho contempla la posibilidad de que el Congreso sesione en lugares distintos a Bogotá en condiciones extremas. Número uno. Número dos, también es verdad que no existe un marco jurídico que habilite el desarrollo de sesiones virtuales. No está prohibido, pero tampoco está reglamentado. Por esa razón, la propuesta que lideramos fue la de enviarle una carta al presidente la semana pasada, adjunta con un borrador de decreto, proponiéndole crear justamente ese marco jurídico amparado en una reforma a la ley quinta, amparado en este estado de excepción en el que hoy estamos, por la declaratoria de emergencia económica, para que el presidente cree ese marco jurídico y podamos funcionar tranquilamente y a la mayor brevedad. ¿Y eso cómo va? Pues bueno, el presidente el sábado, el presidente Duque, publicó un trino diciendo que iba a sacar un decreto habilitando a que todas las corporaciones públicas, incluido el Congreso, pudieran sesionar digitalmente. Sé que la ministra del Interior, acá quiero hacer un reconocimiento también y lo hago además siendo muy crítico del gobierno, a la tarea que ha hecho sobre todo Daniel Palacios, el viceministro, en impulsar este tema. Entiendo que hay un borrador de decreto en construcción, en revisión en Palacio, y esperamos que el decreto salga adelante a la mayor brevedad posible. Es que este es un tema de formas, pero también es un tema de fondo. La consecuencia práctica es que hoy Colombia no tiene Congreso de la República operando. En el periodo en que debería estar operando, se están produciendo decretos con fuerza legislativa y no podemos conceptuar sobre ellos, no podemos hacer control político. Hay leyes que podría sacar el Congreso para ayudar a atender la situación del coronavirus y no nos podemos reunir. Luego lo que estamos en la práctica es en una cesación de la democracia ante la ausencia de Congreso en operación. Ya lo hizo el Consejo de Bogotá, claro. Ya lo hizo la Corte Constitucional. ¿Por qué no el Congreso puede sesionar digitalmente? Claro, y en ese sentido, y yo sé que es un deber ciudadano, si uno puede guardarse, estar guardado en la casa, ¿cierto? Y mantener la cuarentena, pero ¿no cree usted que la labor política, y esto que voy a decir tal vez me lo cobrarán, pero es imprescindible y es indispensable, incluso en momentos de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo? Es decir, hay gente a la que ustedes le hicieron muchas promesas para llegar a donde están, que hoy los necesita y ustedes están todos guardados entre sus casas. No, totalmente de acuerdo. Vea, yo soy simplemente un representante de la Cámara, pero si yo fuera el presidente del Congreso, habría citado al Congreso de sesionar. Creo que nuestros deberes constitucionales están por encima de los decretos de salud pública, pero la decisión que ha tomado el presidente del Congreso es la de no citar a sesionar. Ahí lo que nos corresponde es acatar y sobre todo buscar soluciones y soluciones rápidas. Y la única solución rápida, práctica y ajustada a la Constitución que tenemos es el Congreso digital y por eso lo estamos impulsando. Esperamos, solo nos falta que salga el decreto para ya poder entrar a implementar esta figura. Y el decreto, me imagino, y ya que el viceministro Palacios lo mencionó a usted, me imagino que ustedes han estado en contacto, ¿ya hay un borrador de ese decreto? ¿Ya, han visto algo sobre papel? Nosotros enviamos un borrador de decreto, los 55 congresistas que convocamos junto a Juanita Gubertus y junto a Juan Manuel Daza. No sé si el borrador de decreto que tiene el gobierno es el mismo o es uno distinto. Entiendo que es también de reforma a la ley quinta. No hemos conocido ese borrador, pero más allá, de cuáles sean los términos exactos de la redacción del decreto, lo importante es que este decreto salga rápido para que el Congreso pueda entrar a sesionar rápido y sobre todo genere los controles y los contrapesos jurídicos apropiados para que esto pueda funcionar sin mayor inseguridad jurídica. Acá hay un punto muy importante y es algo que le inquieta a algunos colegas y quiero aprovechar, Daniel, este espacio si me lo permite para hacer la claridad. Varios me han dicho, venga, José Daniel, ¿qué tal que aprobemos un proyecto de ley en uno de sus debates, en dos de sus debates, y luego la Corte Constitucional declare que las sesiones virtuales no son ajustadas a la Constitución? Sí. Acá quiero hacer claridad en un punto muy importante. Este decreto legislativo tiene control automático de la Corte Constitucional, que en promedio debería tardar alrededor de 4 semanas. Esas 4 semanas, y esto también es importante decírselo a la ciudadanía, es el tiempo que se va a usar para contratar la plataforma tecnológica y para ponerla en operación. Luego, lo más seguro en términos prácticos
es que en el momento en que estemos ya operando, sesionando, ya tengamos una sentencia de la Corte seguramente avalando el decreto que le hemos propuesto al presidente de la República. El estado de emergencia se decretó por 30 días, ya vamos más o menos por un tercio de ese tiempo. ¿Usted cree que es conveniente que eso se prorrogue o usted cree que en estos 30 días se pueden generar las normatividades suficientes para atender esta situación en el futuro previsible? Hay que ver cómo transcurren esos 20 días que faltan. Supongo yo, por la experiencia de otros países que van en estados de, digamos, de más evolución de la pandemia, que vamos a estar afrontando una situación muy compleja dentro de 20 días y seguramente eso llevará a la prolongación del estado de emergencia. Respaldo al gobierno en esa decisión. Veo que no hay otro camino para atender una crisis, digamos, que esta salida de toda proporción de lo que cualquiera de nosotros pudo imaginar. Sí. Creo que la figura de los estados de excepción justamente se creó para situaciones extremas como esta. ¿Cuándo no usar un estado de excepción si no es en situaciones tan, valga la redundancia, excepcionales como la de la pandemia? Creo que no hay otro momento. Es que esto, Daniel, yo un poco la sensación que tengo es que esta es la, digamos, cada generación del siglo XX recordaba una guerra mundial. Yo me pregunto, no lo afirmo todavía y ojalá me equivoque, yo me pregunto si esta es la guerra mundial que nos tocó vivir a los de nuestra generación. Ojalá que no. Ojalá que no. Es el representante a la Cámara de Cambio Radical, José Daniel López. José Daniel, muchas gracias por conectarse esta noche y ojalá se pongan a trabajar, así estemos en la casa cada uno de ustedes. ¿Usted tiene su unidad de trabajo legislativo trabajando? ¿Están leyendo los decretos? No, claro que sí, estamos revisando los decretos, también trabajando temas de Bogotá, aprovechando el tiempo para preparar proyectos de ley que vamos a presentar en julio. Permítame un mensaje, Daniel, final, y es explicar la importancia práctica de no perdernos este semestre en el Congreso. Es el control político al estado de emergencia, pero también es el hundimiento de proyectos que están en su último semestre de trámite, que ya han avanzado, y si no se aprueban de aquí a junio se hunden. Le doy 2 ejemplos. El proyecto de la región Bogotá, el proyecto de región metropolitana Bogotá-Cundinamarca lleva 4 debates, pero necesita 4 debates más de marzo a junio para permitir por fin integración regional entre Bogotá y los municipios vecinos, y la ley del empleo del adulto mayor, que lleva 3 debates de 4, absolutamente pertinente a propósito de la situación de informalidad e indefensión en la que están nuestros adultos mayores, y si no se aprueba en 4º debate en junio, se hunde. Por eso es que también es fundamental que podamos sesionar. Fundamental, que no se le hundan sus proyectos. Señor, muchas gracias, muy buenas noches y gracias por conectarse conmigo. No, a usted muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Y hablando sobre si estamos realmente viviendo en una democracia en pausa en medio del coronavirus, es clave hablar de la otra rama, la tercera rama, la rama judicial. Para esos efectos tengo vía Skype a Ana María Ramos, es subdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia, abogada e ingeniera industrial de la Universidad de los Andes. ¿Qué hubo, Ana María? ¿Qué más? Hola, Daniel, ¿qué más? Gracias por conectarse, ¿cómo está? Pues yo creo que abrumada y corriendo como muchos, pero bien. Sí, el teletrabajo parece ser agotador en algunos casos, ¿no? Venga, ¿tenemos rama judicial? Tenemos rama judicial, por lo menos para los mínimos que necesitamos ahora. Pues sacaron unos acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, hay una suspensión de los términos de la mayoría de los procesos, pero los mínimos se están manteniendo, que son los temas de libertad de procesados, medidas de aseguramiento, pues todo el trámite de revisión de los decretos legislativos por parte de la Corte Constitucional y los decretos que los desarrollan por parte de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, y las comisarías de familia están activas. Ahí, digamos, hay un montón de retos ya para la operativización de eso, pero se ha procurado mantener una justicia mínima andando.
En un muy buen artículo que publicó hoy El Espectador, hablaban de esos retos y, por ejemplo, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sesiona, no puede votar porque como allá el voto es secreto, todavía no hay una plataforma que logre garantizar el secreto del voto y además la integridad de la votación. Es decir, todavía falta mucho y eso que llevamos hablando de los expedientes judiciales, de la digitalización de la justicia mucho tiempo. Sí, Daniel, pues yo creo que hay un capítulo y es decir, esto, pues nadie se esperaba esta situación, lo que sí era evidente es que había un atraso en la modernización de la rama judicial, expediente judicial electrónico lo hemos tenido en la boca, muchos que trabajamos en justicia durante muchos años, ha habido problemas en el gobierno, en la administración de la rama judicial que han impedido o han dificultado esa modernización. Pero yo creo que en este momento, pues lo que tenemos que hacer es ver cómo aportamos para que eso se solucione. Yo creo que el Consejo Superior ha tratado de correr y las Cortes han tratado de correr para adaptarse. Muchos funcionarios y empleados están haciendo su mejor esfuerzo porque para muchos la tecnología no es algo familiar. Hay algunas herramientas, quizás no muchas, pero hay unas mínimas herramientas a disposición de los funcionarios. Sí. No las saben en todos los casos manejar y acá es interesante porque hay unos juzgados que usted ve y ellos van como en nave espacial y otros todavía están en patines. Hay unos que empezaron, digamos, internamente a hacer procesos de digitalización y ya tienen audiencias virtuales hace rato, tramitan todo por internet y otros que no. Sí. Entonces yo creo que hay la oportunidad de aprender. Por supuesto hay muchísimas dudas. Miren, en este momento yo creo que hay como tres frentes grandes. Uno es las tutelas, los términos de instancia no están suspendidos. Ese es un trámite que ¿Eso se qué quiere decir? en papel. Eso me parece importante porque previendo que va a haber un gran estrés sobre el sistema de salud en los próximos días y que el sistema de salud funciona muchas veces a través de tutelas, ¿funciona la tutela? Digamos que la efectividad del mecanismo sigue siendo la misma. Sí, en este momento el Consejo Superior habilitó correos únicos en los distritos judiciales para que por ahí se tramiten las acciones de tutela, es decir, debería ser aún más fácil, por lo menos presentarla, hay que dar a conocer esa información y el trámite se tiene que hacer pues a través de medios digitales. Ahí hay muchas preguntas de cómo hago para firmar, cómo hago para comunicar, pero yo creo que ya y uno lo ve en redes, pues está el mensaje de el código da muchas herramientas, o los códigos dan herramientas para que se pueda comunicar a través de correo electrónico, no hay mayores requisitos para la firma digital, entonces se puede tramitar, se ha reducido mucho la tutela en los últimos días en un 78%, y digamos que hay un llamado a que se tramite lo más urgente, lo más esencial, como usted dice, salud, y no desbordar el uso de la tutela en este momento. Y usted se le quedaban otros dos temas que eran importantes ahora mismo. Me dijo que eran 3 temas. Tutela. Tutela, entonces, tutela activa por correos electrónicos. El Consejo Superior ha tratado de organizar eso. Segundo, audiencias virtuales. Ahí es muy importante porque otro reto que se le vino a la justicia fue todo este tema carcelario, pues que ya era problemático. Entonces ahí están las libertades que no pueden detenerse, por un lado, y de otro las medidas de aseguramiento que se tienen que pedir, pues porque hay que seguir haciendo operar el aparato de justicia penal. Entonces también hay herramientas para hacer audiencias virtuales. Había dudas de si se tenía que hacer solamente por la herramienta que tiene el Consejo Superior o se podían utilizar otras. ¿Y el tercero? Zoom, Hangouts, etcétera. ¿Perdón? ¿Y el tercer punto? Y el tercer punto es la carrilera de la revisión de los decretos legislativos y todo este marco de la emergencia económica. Ahí, por ejemplo, la Corte Constitucional adaptó su reglamento para poder hacer salas virtuales y ya está operando de esa manera. Entonces, creo que también ha habido una adaptación muy rápida para poderle responder a los ciudadanos, con las dificultades y el aprendizaje en el que todos estamos. Increíble, creo que la rama judicial está dando un parte de eficiencia mejor que el de la legislativa y eso no sucede frecuentemente. Ana María Ramos es subdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia. Muchas gracias por acompañarme esta noche, Ana María. Muchas gracias, Daniel.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:47 de la noche. Hoy el epicentro del coronavirus, la marea cambió. Sigue estando oficialmente en Europa, pero el país del mundo donde hay más casos confirmados, eso es importante decirlo, porque se hacen muchas pruebas, es Estados Unidos. Tengo conectado vía Skype a Cristóbal Vázquez. Cristóbal Vázquez es el corresponsal de Caracol Radio en Estados Unidos y está en Washington, D.C. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Daniel, muy buenas noches. Pues un placer estar acá en Zona Franca. Le contaba, un poco preocupados por la situación en Estados Unidos, sobre todo por este aumento en los casos. Y es que pues, en las últimas semanas se ha incrementado mucho el número de exámenes que se ha venido haciendo en Estados Unidos. Y eso ha hecho obviamente que los casos pues, aumenten al ritmo que han aumentado. Ya son más de 82.000 casos en Estados Unidos. Y pues superamos ya a China, que tiene 81.300 casos. Estados Unidos ya tiene más de 82.000 y se espera que la cifra siga creciendo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, decía que esta cifra va a seguir creciendo 10 días más en el 10 a partir de ayer. Es el máximo de la epidemia en Estados Unidos y bueno, hay que resaltar también, Daniel, que hay 1.000 muertos ya en Estados Unidos y que hay 2 nuevas ciudades que son como los puntos calientes de la epidemia en este momento, por decirlo así, que son Chicago y Detroit, que han tenido unas tasas de incremento en los casos bastante altos y eso está empezando a Venga, Cristóbal. Un dato, en Colombia ayer se hicieron 452 pruebas. ¿En Estados Unidos cuántas pruebas se hicieron? Más o menos. Superan las 15.000 pruebas. 15.000. Sí, superan las 15.000 pruebas diarias. Hace 2 días Mike Pence, el vicepresidente, en estas ruedas de prensa hablaba de más de 10.000. Yo creo que ya superan las 15.000, cerca de las 20.000 pruebas diarias. ¿Cómo está la cosa en los estados de Estados Unidos? Colombia está en una cuarentena nacional, un hecho sin precedentes. Allá entiendo que la cosa se maneja bastante distinto. Se maneja distinto y lo que está tratando de hacer el gobierno federal es tratar de hacer lo que ellos llaman acá el distanciamiento social, pero hay muy pocos estados. Hay creo que en total 12 los que han hecho la cosa mandatoria, han obligado a la gente a quedarse en la casa, han cerrado restaurantes, han cerrado transporte público y obviamente pues los estados más afectados son Nueva York y California y Washington. Washington, el estado al oeste. Pero digamos ahorita en Washington DC, si usted, no sé, si usted está con su novia ahí en el apartamento, los dos podrían salir a la calle y andar por ahí sin ningún problema. Sí, exacto, no hay ningún problema. Podemos salir, no hay ningún problema, no nos va a parar la policía, podemos ir al supermercado, de hecho, podemos ir a restaurantes que simplemente le entregan la comida al pagarla. Lo que está haciendo mucho la gente es que se va a los parques, empieza a hacer lo de hiking, ¿no? Entonces se va a los parques, hace picnics. Hay mucha gente todavía que hace deporte, ¿no? Entonces se va a las canchas de tenis y hace deporte. Es decir, la vida sigue todavía aquí como si nada. Obviamente es muy poco el flujo de vehículos que no ven las calles. Pero van a las oficinas, digamos, las oficinas están abiertas, ¿hay restaurantes? No, no hay restaurantes. No hay restaurantes. No hay restaurantes. Ok. No hay restaurantes. Cristóbal, ahí estaremos pegados a lo que pasa en Estados Unidos, que ahora se nos viene con el coronavirus. Muchas gracias por conectarse con nosotros esta noche. Claro que sí, un gusto, Daniel. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Y nosotros tenemos todavía tema. Esta noche tenemos un invitado más, pero tengo primero una pausa a comerciales. Luego de regresar vamos a hablar de la noticia que no tiene que ver con el coronavirus, la acusación que se hizo en Estados Unidos contra el presidente de Venezuela por narcotráfico, Nicolás Maduro. Ya vuelvo. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá. Por último, hoy, y tiene que ser una noticia muy grande para meterse en la agenda en contra del coronavirus, llegó hoy, fue la noticia de que en Estados Unidos el fiscal general de ese país anunció cargos por narcotráfico y lavado de activos contra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, además de una serie de funcionarios, altos funcionarios del gobierno venezolano y 2 colombianos, Jesús Santrich e Iván Márquez. Para comentar esta noticia tengo con
conectado vía Skype aquí en Bogotá a Camilo Enciso. Camilo fue secretario de Transparencia de la Presidencia de la República entre el 2014 y el 2017 y es el director del Instituto contra la Corrupción o Anticorrupción, Camilo. Anticorrupción, Instituto Anticorrupción, Daniel. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, ¿por qué usted, que está en un instituto anticorrupción, está interesado en esta noticia? Bueno, lo que hemos conocido hoy con la imputación de cargos del Departamento de Justicia en contra de Nicolás Maduro es que durante cerca de 20 años el régimen de Maduro se concertó con las FARC para facilitar todos los instrumentos, mecanismos y territorios necesarios para que las FARC pudieran exportar cocaína con impunidad a los Estados Unidos por vía Honduras y por medio de las Antillas. Algo muy importante acá es que esto muestra el nivel de corrupción y degradación al que llegó el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez durante las últimas décadas. Y esto muestra el problema que existe cuando un gobierno, cuando un régimen estatal logra permear todas las ramas del poder público y empezar a utilizar el Estado con fines de beneficio personal, para lucrarse, para meterse recursos públicos en los bolsillos. Venga, hubo algo extraño con el timing de esta noticia, con el momento en el que llegó. Justo ayer el expresidente de la República, Andrés Pastrana, que había sido el gran enemigo de Nicolás Maduro, el gran amigo de Juan Guaidó, hizo básicamente un reconocimiento de facto de la legitimidad de Maduro al decir, nos tenemos que sentar a hablar con él para resolver esta situación del coronavirus. Y se me fue Enciso, ¿cierto? Se me fue. Se me fue Camilo Enciso. Estamos hablando de la noticia que viene de Estados Unidos. La Fiscalía General de ese país hoy acusó a Nicolás Maduro por narcotráfico. Mientras lo restablecemos a propósito de eso y cambiando totalmente de tema, tengo una nota que hizo hoy nuestro periodista en Zona Franca. Hemos tratado de seguir en la calle viendo qué es lo que pasa acerca de la situación aquí en Bogotá de la población habitante de calle. Felipe Agudelo estuvo en el centro de Bogotá recorriendo las zonas por donde usualmente están los habitantes de calle y esto fue lo que se encontró. Bogotá, 11 de la mañana en el antiguo Bronx. Calles en su mayoría vacías. Sin embargo, en una que otra esquina hay un habitante de calle. Salgo porque necesito conseguir comida y para trabajar. Salgo a trabajar. ¿Para dónde se va uno a andar? Andar porque en donde uno se haga lo quitan. Las calles revelan una promesa incumplida de Claudia López. Darle techo y comida a todos los bogotanos que lo necesiten durante los días de la cuarentena en Bogotá. Ustedes tengan la certeza de que nadie en la ciudad de Bogotá se va a quedar sin abrigo y sin alimento. Nadie. Aunque la capital está casi desierta, aún tiene centenares de habitantes de calle deambulando por distintas esquinas. Según el Censo de Integración Social, en 2018 había 9.538 habitantes de calle. Muchos de ellos están guardando su cuarentena en los hogares de paso del distrito, pero cientos continúan por fuera. Nosotros no teníamos hotel fijo, no tenemos dónde quedarnos, nos toca inventarnos dónde quedarnos todos los días. Y la verdad ya esa situación está, porque yo reciclo y están cerradas las chatarrerías y todo eso. 9.538 personas que no pueden ir a su casa porque no la tienen. Ese es el caso de Giovanni, Freddy, Lola y de centenares de habitantes de calle que Zona Franca pudo constatar que aún están en las calles. Esto dijo la alcaldesa de Bogotá hace una semana antes de iniciar la cuarentena nacional. Los albergues están funcionando bien, las raciones alimentarias que distribuimos están funcionando bien, la atención a habitante de calle, a migrante, todo eso está funcionando bien hasta ahora. Pero la gente dice, bueno, sí, pero hasta ahora que llevamos 2 días, pero si vamos a estar 20 más en casa, ¿cómo va a ser la cosa? Muchos de ellos siguen buscando dónde pasar la cuarentena y algunos de ellos manifiestan que ya les han puesto comparendos por andar en la calle. He ido a la 35, a Boacatá, a las 18, a Carrera 13, a Carreteros y al hogar provisional que abrieron las cruces en estos días, que no sé por qué no abrieron más. Y todo está lleno. Nos mandan de una dirección a otra
no, en las direcciones nos mandaron que es que a las 105 y era a las 165. Los hogares están llenos y en uno no hay ni entrada ni nada, nos tienen por fuera. La policía nos pone comparendos, ya nos han puesto 2 comparendos. Que es que porque estamos andando en la calle les decimos que vamos para la integración social y aún así nos colocaron los comparendos. Y mientras llega la ayuda, los habitantes de calle, como pueden, intentan tener sus propios cuidados. Para nosotros realmente ya más de uno es parche, entonces procuro estar solo y seguir la actividad normal porque hay que comer. La gente encerrada, se ha disminuido la enfermedad, no sé, eso estuvo muy bien, lo de lavarse las manos, pues yo nunca me las lavo. No dan agua, pero pues uno se rebusca su botella de agua, eso tampoco no se puede dejar morir. Luego del incumplimiento de tener techo y comida, los habitantes de calle ahora claman al gobierno nacional y lanzan una que otra amenaza. Como estos 18 días que van a seguir así, todos encerrados. Es complicado, eso toca uno de pronto rebotarse alguna cosa, ahí es donde van a empezar los robos y todo eso. Y así la gente no se ladra, no dice no, pero es que el hambre ataca, el hambre se sabe que el hambre... El hambre te ataca. Necesitamos ayuda del gobierno, de verdad. Felipe Agudelo, periodista de Zona Franca, estuvo hoy en la calle y trae esta buena denuncia, evidentemente, y esto es importante, por eso el periodismo tiene que estar en la calle, por eso también el Congreso tiene que estar haciendo control político y la rama judicial tiene que estar trabajando, porque no se puede dejar que las afirmaciones, las ruedas de prensa de los alcaldes, de los presidentes, de los miembros del Ejecutivo se vuelvan la única verdad que está ahorita circulando en medio de esta cuarentena. Hay labores indispensables que no pueden parar, como la del periodismo, pero también como la de la política y la labor judicial. Con eso me despido hoy, ya se me acabó el tiempo, nosotros nos seguimos viendo, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.